Saludos amigos y hermanos, que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Qué bendición podernos encontrar en esta hora en su programa Más cerca estoy, en la continuación del estudio de la Santa Palabra de Dios. Hoy abordaremos un tema sumamente inquietante. Es el tema sobre la Biblia y la ciencia. La Biblia y la ciencia. Una temática que ha despertado controversias con frecuencia, donde hay personas que enfrentan una a la otra y donde la misma Biblia, de paso, habla de la verdadera ciencia y habla también de la falsamente llamada ciencia. A la luz de los grandes descubrimientos, a la luz de todo lo que ocurre en el mundo en esta era de la informática, veremos este tema importante de la Biblia y la ciencia. Así que prepárese Biblia en mano para estudiar este tema. Oremos en estos momentos. Dios eterno, Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por el don de la vida, gracias por la oportunidad de presentarnos ante ti y clamar, Señor, por cada una de estas personas, cada caso que ha sido colocado en este listado de oración, conforme a su fe, conforme, Señor, también a su necesidad y a la demanda y clamor que presentamos ante ti. Queremos, Señor, que asistas a cada una de estas personas, que puedas pasar tu mano sanadora en los que tienen alguna situación de salud, que puedas enviar tu palabra poderosa con la orden de la sanidad divina, de acuerdo a tu voluntad, y también, oh Señor, que puedas abrir puertas, que puedas dar bendición a las diligencias que se realizan en pro de algunas cosas especiales, como son empleos, como son también algún tipo de facilidad especial. Te ruego, Señor, que puedas responder a cada una de esas peticiones. Gracias por escucharnos y gracias también porque sabemos que vas a dirigirnos en el estudio de tu palabra. Prepara cada corazón y usa tu palabra viva, tu palabra poderosa para transformar vidas. También te pedimos por aquellos que están, Señor, en el listado para participar en el próximo bautismo, que tu Santo Espíritu pueda confirmar esas decisiones y le llene también de valor para animar a otros a participar también de ese nuevo nacimiento. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Nueva vez le agradecemos a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, por estar allí listos a participar en este estudio de la palabra, la Biblia y la ciencia. Tenga su Biblia a mano en cualquier formato y prepárese para ver a la luz de las Escrituras lo que tiene que ver con la ciencia, con los descubrimientos, con los hallazgos y ciertos inventos importantes en la historia de la humanidad. Cuando hablamos de la Biblia y la ciencia, en nuestra mente se dirige a algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Daniel capítulo 12, versículo 4, donde el Espíritu Santo a través del profeta anticipó la época en que nos tocaría vivir y anunció que para el tiempo del fin, el tiempo cuando se abrirían esas profecías y el conocimiento, dice él que la gente andaría de aquí para allá y que la ciencia se aumentaría. Esta ciencia inicialmente se está refiriendo al conocimiento de la palabra, pero al aperturarse la palabra a las personas, al público en general, cosa que no disfrutó durante el periodo extenso de la Edad Media, por más de 10 siglos, la Biblia fue prohibida al común de la gente, prohibida en muchas ocasiones o pena de muerte. Y las personas tenían de manera clandestina que accesar alguna porción de la escritura, alguna porción de un pergamino, y en fin, era difícil accesar a la palabra. Y como la misma Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, pues al prohibirse la escritura por el poder religioso imperante, especialmente en la Iglesia romana, quien provocó esta prohibición, asimismo se estancó el avance de la ciencia y del conocimiento. Por eso buscar un descubrimiento importante durante esos casi 12 siglos de historia es extremadamente difícil, porque cuando la palabra de Dios no está alumbrando, el ser humano vive en oscuridad en todo el sentido de la palabra. Pero bastó con que estallara la Reforma Protestante y aquellos hombres que fueron protagonistas de los eventos que se dieron en la Reforma Protestante, como lo fueron Martín Lutero, Zwinglio, Knox, Calvino, y que ya hacía un par de siglos también, de alguna manera, Wycliffe
en Inglaterra, en Gran Bretaña, pues había alumbrado también el conocimiento al traducir la Biblia al idioma de la gente. Por eso es conocido él como el lucero de la Reforma. Fue el que un par de siglos antes que Lutero incluso, ya por lo menos en el territorio inglés, había dado el conocimiento de la palabra. Y encontramos que los países que dieron la bienvenida a la Biblia, producto de la Reforma Protestante, producto de los reformadores, como lo fueron Inglaterra, como lo fue Alemania, la Alemania de Lutero, y como luego lo fue también Estados Unidos de Norteamérica, cuya constitución se basa básicamente, valga la redundancia, en lo que tiene que ver con principios bíblicos. Y la libertad religiosa que se exhibe en ese país norteamericano procede de la Biblia, de un principio de Cristo que dijo: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. El planteamiento de la separación entre iglesia y Estado, entre el rey y la religión, es un principio bíblico. No debe mezclarse lo que tiene que ver con el gobierno y la religión, porque cuando se mezcla, casi siempre el poder se torna intolerante, queriendo imponer una religión en todo lo que tiene que ver con su territorio. Así que estos países que dieron la bienvenida a la Biblia y recibieron la luz de la verdad primero, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, lo vemos que se destacan cuando usted busca el número o la cantidad de patentes de todos los descubrimientos que han ocurrido en los últimos siglos. Tienen su lugar mayormente en estos países porque recibieron la luz y el conocimiento de la verdad. Hay una relación directamente proporcional entre el conocimiento bíblico, entre la luz que proporciona la palabra de Dios y el despegue, el avance también de la ciencia. Así que cuando en Daniel 12:4 habla de que para esta época la ciencia se aumentaría, estaba hablando de las dos, porque aunque habla inicialmente del conocimiento bíblico, desde que la Biblia llegara a las personas se destaparía este crecimiento progresivo, este crecimiento que ha sido en progresión geométrica, que tiene que ver con la ciencia y con todo lo que nosotros hoy podemos ver a nuestro alrededor, que es parte de la ciencia, incluyendo este mecanismo mediante el cual podemos estar conectados, interconectados a través de el tiempo y el espacio, y que no importa la frontera, no importa la cantidad de miles de millas de distancia, podemos comunicarnos gracias a ese conocimiento y gracias a esos descubrimientos que muchos obvian que en principio estuvo la Biblia en lo que tiene que ver con su precursión. Y cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, en Hebreos, vamos a Hebreos, a la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 11, específicamente en el versículo 3, allí la Biblia dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y claro, en el extraordinario avance que ha tenido la ciencia, especialmente en estos últimos 100 años, se ha descubierto por medio de la física atómica una galaxia de partículas que giran alrededor del núcleo dentro del átomo. Bueno, toda materia está compuesta por átomos, diminutos, microscópicos átomos, pero dentro de cada átomo, en el centro está el núcleo del átomo, pero alrededor de ese núcleo giran un universo de partículas que la ciencia atómica ha corroborado su descubrimiento, especialmente en los últimos 100 años. Y un detalle interesante de ese universo de partículas que dentro de cada diminuto átomo está girando alrededor del núcleo es el siguiente: la distancia de esas partículas que están girando alrededor del núcleo del átomo, la distancia o el radio que hay desde el núcleo hasta esas partículas que están rotando, es proporcional. O sea, es una distancia proporcional a la que hay desde la Tierra al Sol. Sabemos que la Tierra gira en torno al Sol en su movimiento de rotación, y hay una distancia que es proporcional de las partículas que están girando en el interior del núcleo, o en el interior del átomo, perdón, en torno al núcleo de cada uno de ellos. Esto es interesante porque eso nos está indicando que en cada materia hay más espacio que partículas.
por la distancia que hay desde el núcleo hasta cada una de las partículas que están girando en torno a él. Hay más espacio que partícula. O sea que hay más en lo que tiene que ver con la creación de Dios que nosotros podemos ver. Hay mucho más espacio que materia propiamente dicho que se puede percibir, que se puede tocar. Hay más cosas invisibles que visibles, lo que nos da a entender por qué en Hebreos 11:3 se nos dice que por la fe entendemos que Dios creó al principio el universo, y la tierra y el cielo y todo lo que hay, lo trajo a la existencia de lo invisible a lo visible, y todavía mismo, aún en las cosas que podemos percibir, hay más espacio invisible que lo que podemos ver nosotros visiblemente. Por lo tanto, aún el ser humano, aún cada uno de nosotros está compuesto en su mayoría por espacio o sustancia que es invisible. ¿Notan? Y por eso entonces tanto Hebreos 11 en el versículo 3 como Colosenses 1:16, repito, Hebreos 11:3 como Colosenses 1:16 dicen claramente que Dios creó lo que se ve de lo que no se veía, y que dentro de lo que creó, tanto en la tierra como en el cielo, dice, están las cosas visibles e invisibles, sean tronos, potestades, pero dice asimismo, también Colosenses 1:16, visibles e invisibles. Y eso se ha corroborado también por la ciencia, es algo que está plasmado en la Biblia desde hace 2000 o más cantidad de años atrás. Se calcula, de paso, se calcula que solo en un gramo de materia, atención, en un gramo de materia, algo muy diminuto, muy pequeño, en un gramo de materia hay almacenada una energía atómica de unos 25 millones de kilovatios hora. En el gramo de una materia contenida esa gran cantidad de energía, 25 millones de kilovatios hora. Y el hombre ha logrado transformar materia en energía. En eso ha pasado prácticamente toda la historia, sobre todo en estos últimos 2 siglos, producto de la invención de ciertos artefactos. La cantidad de materia que se transforma en energía ha sido mayor, pero solo Dios ha logrado transformar energía o poder en materia que podemos nosotros percibir o que podemos palpar. Por eso Él trajo a la existencia lo que se ve de lo que antes no se veía, transformando enormes cantidades de energía en materia, usando su poder. Y claro, aún la energía de esa que normalmente se dice que es constante en el universo, y una de las leyes que veremos también que dice que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, pero el único que ha tenido el poder de crearla es el Todopoderoso. Por eso el ser humano, al descubrir, al percibir, se ha dado cuenta de que no puede aportar algo más en lo que tiene que ver con la energía y la materia en el universo. Todo lo creado se debe exclusivamente a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Dentro de eso creado está el género humano. Y en Génesis capítulo 2, versículo 7, vamos a leer lo siguiente. Mira lo que dice de manera interesante. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Y efectivamente, el ser humano fue creado del polvo de la tierra, como dice la Biblia, y por eso el ser humano está compuesto por alrededor de unos 70 bioelementos que son también de la tierra. Alrededor, repito, de 70 bioelementos que son parte de la tierra, demostración de que fue creado efectivamente de allí, del polvo de la tierra. Entre esos bioelementos están, por ejemplo, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el azufre, el zinc. 70. No lo vamos a mencionar todos, pero nota. Así que por eso cuando el ser humano de repente el cuerpo se desintegra, vuelve al polvo como era, tal y como sentenció el Señor. Como producto del pecado, el ser humano al morir se incorpora otra vez a la tierra. Y no aparece por allí. De repente, si alguien comienza a investigar donde el ser humano se deshace, se descompone, si quiere encontrar alguna materia diferente a la que ya existía en la tierra, no la va a encontrar. Simplemente elementos que ya formaban parte de la misma tierra. Por eso Dios, cuando formó al hombre del polvo de la tierra, efectivamente
estaba formando con los elementos contenidos allí y que forman parte de nuestro organismo. Y de repente, cuando hay una descompensación de alguno de esos nutrientes, aun sean micronutrientes, de repente hay un desequilibrio en lo que tiene que ver con la salud, ya sea física, mental o emocional, porque debe estar integrado como Dios originalmente lo formó. Y por eso frecuentemente gran parte de los medicamentos que el ser humano tiene que tomar son nutrientes, aportes de esos elementos que previamente fueron los que formaron su organismo y que ahora se han descompensado por algún tipo de situación particular. De paso, esos elementos químicos son los que están agrupados en lo que hemos aprendido en química, en la tabla periódica. Allí están agrupados esos elementos y es interesante que cada uno de esos elementos, atención, esos elementos que son inorgánicos, o sea, no tienen vida. Sin embargo, cada uno de esos elementos que están allí en la tabla periódica, que forman parte también, muchos de ellos de nuestro organismo, porque fuimos creados del polvo de la tierra, todos los elementos que están allí en la tabla periódica tienen una característica o un comportamiento diferente. Una característica o un comportamiento. Y uno se pregunta, ¿de dónde sacaron los elementos químicos, que son de paso inorgánicos, materia inerte, como alguien podría llamarle? ¿De dónde sacaron esos elementos químicos su comportamiento? ¿De dónde lo sacaron? De hecho, ese comportamiento que tienen los elementos químicos se repite cada 7 o 10 elementos y por eso están agrupados en la tabla periódica y lo vemos así agrupados según el comportamiento que tiene, que se repite cada 7 o cada 10 elementos. Y eso fue descubierto no hace muchos siglos. Fue descubierto en 1869 por el científico Dmitri Mendeleev en lo que se conoce como Petersburgo, en Rusia, mayormente conocida como Leningrado, en las últimas décadas. Así que ese comportamiento colocado aún en la materia inerte, en los elementos químicos que forman parte de nuestro ser, fue colocado por el Creador. Le dio un comportamiento distinto, una característica diferente, un comportamiento que lo permite agrupar de manera específica en esa tabla periódica. El ser humano simplemente lo descubrió, ya estaba allí, fue colocado por el gran creador, el gran artista. Y algo interesante, en el Salmo 139, versículo 16, hay una clara alusión al código genético. Y el código genético fue descubierto en el siglo XX, apenas el siglo pasado, donde nació la mayoría de nosotros que estamos ahora reunidos a través de este medio. Nacimos en el siglo pasado, la mayoría. Y en ese siglo fue que se descubrió el código genético. Sin embargo, hace 3000 años atrás, el salmista David dio una clara referencia al código genético en el Salmo 139, 16, donde él dice: mi embrión vieron tus ojos, le dice al Señor, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. O sea, toda la información que luego dio como resultado la formación de sus órganos, la formación de todo su ser de manera específica. Él dice que todas las cosas que luego fueron formadas estaban ya escritas antes en el libro del Señor. El código genético, aunque está compuesto por aminoácidos, pero el arreglo que tienen dichos aminoácidos revela una información. A eso es que se le llama un código. Una información que se transmite de padre a hijos. Una información que trae de manera específica, amigo y hermano, el color que tendrán tus ojos, el color de pelo, el tamaño que tendrás, la estructura, la fisonomía, la tendencia que tendrás a tener cierto peso, la tendencia que tendrás a desarrollar ciertas enfermedades o la resistencia que tendrás a ciertas enfermedades o patógenos. Todo eso lo traes en ese arreglo, en esa información que viene en el código genético. Y a eso estaba haciendo alusión David cuando hace 3000 años atrás dijo: desde que yo era un embrión tus ojos me estaban mirando. Y claro, lo que se fue formando allí primero estaba escrito en tu libro. Hay una información que está contenida allí en los genes y esa información no puede venir al azar. Si usted encuentra de repente una información grabada en la pared, usted dice, bueno, alguien la colocó allí.
pues no se puede pensar que esa información que se transmite de padre a hijos, que está de manera integrada en ese factor de la herencia, pudo surgir de repente al azar. Y en efecto, dentro de esos genes que nos conforman a nosotros, hay genes activadores y genes desactivadores. A esos genes desactivadores también se le llama genes stop. O sea, cuando un gen que viene con la especificación de formar su cabello, de darle color a su piel, de formar sus ojos, de formar su corazón, su hígado, sus pulmones, cuando ese gen específico que forma un órgano, un tejido, comienza a formarlo, primeramente hay un gen activador que lo activa y comienza a formarlo allí en su embrión. Y cuando una vez está completo, entonces hay un gen que lo desactiva, que es el gen llamado desactivador o stop. Ese gen que detiene para que de repente no vaya a nacer con un error repentino en la copia del gen. Porque cuando hay un error en la copia de ese gen, entonces se da una mutación. Y hemos visto mutaciones de repente, donde hay personas que nacen con deformaciones, con alteraciones, y todo eso es producto de un error en la copia justamente del gen. Por eso hay un gen que activa y un gen que desactiva. Así que mire cuánta información, cuánta programación viene contenida en lo que es el factor de la herencia, en lo que es ese código genético al que hace referencia el salmista cuando lo describe allí, repito, en el Salmo 139, versículo 16. Investigadores de la Universidad de Toronto, en Canadá, han conseguido incluso contabilizar 42 millones de moléculas de proteína en una sola célula. 42 millones de proteínas. Esa fue la primera estimación confiable que se hizo acerca de la cantidad de proteínas que tiene nuestro organismo. 42 millones de moléculas de proteína. Pero existen unos 200.000 tipos de proteínas diferentes. Ya ver a dónde vamos a llegar con esto. 200.000 tipos diferentes. 42 millones de moléculas de proteína en sentido general en nuestro cuerpo. Pero de proteínas diferentes, 200.000. Y de esos 200.000, un 10%, 20.000 son especializadas. Esas que son especializadas se llaman enzimas. Y esas enzimas constan de largas cadenas de aminoácidos. Y esas cadenas de aminoácidos, en el arreglo que tienen, es lo que se conoce como un gen. Y esos genes que se nos transmiten de padre a hijo es lo que se conoce como el código genético. Así que vuelvo a explicar, ¿verdad? 42 millones de moléculas de proteína tiene nuestro cuerpo. Pero dentro de esas 42 millones de moléculas de proteína, tenemos 200.000 tipos de proteína. O sea, 200.000 tipos diferentes, especializados. De esas 200.000 proteínas, hay un 10% que son especializadas totalmente para un uso particular y se conocen como enzimas. Y esas enzimas constan de arreglos de aminoácidos, así están estructuradas las enzimas especializadas, y ese arreglo que tienen los aminoácidos, ese arreglo es lo que se conoce como el código genético. Esos son los genes que son portadores de la herencia. Mire cómo está estructurado nuestro organismo, cómo de una manera tan específica, hecha, diseñada por el gran artista. Y ya hemos visto cómo un repentino error de copia de ese código del ADN produce lo que conocemos como una mutación. Ahora, es importante saber que un error en la copia del ADN, del código genético, produce una mutación, pero nunca una mutación produce ni siquiera una nueva célula. Eso es importante saberlo, porque en el proceso en que el ser humano ha estado aquí en el planeta Tierra, no ha habido la posibilidad de que de repente aparezca a partir de un organismo distinto, una especie diferente. No puede producir. Dentro de una misma especie pueden haber alteraciones. Ya podemos ver que de repente nazca una persona con una deformación, con una alteración, pero seguirá siendo una persona con una alteración que no es normal, producto del error en la copia del ADN. Pero no se forma ni siquiera una célula diferente. Y la célula, no se forma, perdón, una célula nueva. Y la célula es la unidad mínima de vida, la unidad mínima.
Así que si ni siquiera se puede formar una célula nueva, mucho menos un tejido, que es un conjunto de células que se especializan en una función, un tejido y un conjunto de tejidos que ya pues producen una función dentro de nuestro organismo, se llama un órgano. Y el conjunto de órganos es el sistema completo que conforma al ser humano. Y ni siquiera una célula nueva puede producirse cuando se da una mutación. No hay forma de que la vida pueda surgir de repente. Solo Dios, el autor de la vida, pues ha creado todo cuanto podemos ver, y esto entonces es corroborado también por la ciencia. Por eso, dos autores muy reconocidos en el campo de la genética, Fred Hoyle y Francis Crick, en su libro titulado El universo inteligente, ellos dicen: creer en la teoría de una generación espontánea, o sea, de que la vida apareció así, de repente, creer que la vida apareció de repente al azar, es similar a creer que un tornado, cuando pase por un basurero de hojalata, de repente dejará formado, el tornado al pasar dejará formado un Boeing 747 listo para despegar. Sería similar a eso. O ellos dicen en su libro El universo inteligente, dicen, o creer que la vida surgió espontáneamente, sin un acto creativo de Dios, creer eso, de que surgió al azar, es lo mismo que creer que si sentamos 1 millón de monos frente a 1 millón de computadoras, cada uno comience a teclear allí, y tecleando al azar, de repente uno de ellos escribiría una composición de William Shakespeare. Creer que la complejidad irreductible que hay en el universo, que la complejidad irreductible que hay en nuestro ser, esta maravilla de la creación que es nuestro cuerpo, comenzando por allí y penetrando al mundo microscópico de las células, de las proteínas, de las enzimas, del núcleo, de lo que es el código genético, definitivamente la complejidad, que no se puede reducir sin que afecte el funcionamiento que tiene, demuestra que fue creado con un propósito que estaba en la mente del creador, y es el que hoy en día juega su papel en la vida de cada uno de nosotros. Sumamente importante que entendamos eso. También dentro de lo que vemos en la Biblia, en la comparación con la ciencia, y cómo la verdadera ciencia se corresponde de manera perfecta con la Biblia, está lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Se conoce también como la ley de la conservación de la masa y la energía. Esa ley es considerada como la más importante y básica de todas las leyes de la física. La primera ley de la termodinámica. Y esa ley establece que la suma total de materia y energía en el universo permanece constante. ¿Qué nos dice la Biblia en ese sentido? Bueno, la Biblia dice que las obras de Dios, dice en Génesis y en Hebreos 3:2, dice que las obras de Dios, que incluyen toda materia y toda energía, pues estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, que no en el transcurso del tiempo se estaba formando, se estaba creando, no, sino que desde el principio ya todo estaba creado. Cuando Dios lo creó, dejó todo perfecto. El ser humano no puede aportarle a toda la creación que está en su entorno en el universo, ni en lo que tiene que ver con materia o energía. Se mantiene constante, dice la primera ley de la termodinámica, que como hemos visto es la ley más importante y fundamental de la física. La segunda ley de la termodinámica se le llama la ley de la descomposición o de la decadencia. Si bien es cierto que la materia, la cantidad de materia y energía se mantiene constante, pero la segunda ley de la termodinámica dice que a medida que avanza el tiempo, mucha energía se va transformando en energía no usable, en energía que ya no se puede aprovechar. O sea que de alguna manera hay un deterioro en lo que es la creación de Dios. Y eso es lo que describe la Biblia, producto de la entrada del pecado, una decadencia, no una evolución, una decadencia y un deterioro en lo que tiene que ver con la creación de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículos 10 y 11, por eso dice el apóstol: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos se envejecen como vestidura. Oiga cómo el apóstol dice en Hebreos 1, 10 y 11, que el Señor que creó todo al principio,
producto del pecado, todo lo demás se ha estado envejeciendo, deteriorando, pero Dios permanece para siempre. Note cómo esto se encuentra de manera directamente proporcional con lo que indica la segunda ley de la termodinámica. Y la tercera y última ley de la termodinámica, la tercera ley dice que la ley, es la ley que indica que la causa siempre es mayor que su efecto. Que la causa siempre es mayor que su efecto. En pocas palabras, esa ley establece que así como el Señor creó los cielos y la tierra, el Señor es la causa, el cielo y la tierra es el efecto, el Señor es mayor que su creación. Y por eso toda creación debe adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Toda causa mayor que su efecto. Dios mayor, pero muy por encima de su creación. En Job capítulo 28, versículo 5, por otra parte, Job 28, 5, se hace referencia al fuego que hay en el interior de la tierra. El libro de Job fue escrito alrededor de unos 1500 años antes de Cristo. O sea, hace 3500 años que se escribió el libro de Job. Y allí ya hablaba de que había fuego en el interior de la tierra. En Job 28:5, déjeme decirle, efectivamente así se descubre, así se ha descubierto en los últimos 100 años, de que la corteza terrestre tiene de 5 a 10 millas de grosor. Donde pisamos en la tierra tiene de 5 a unas 30 millas de grosor, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Hay lugar que si se perforara 5 millas hacia el interior, solo encontraríamos 5 millas de grosor y luego entonces encontraríamos esa masa candente que está en el núcleo de la Tierra. Pero aunque solamente hay 5 a 30 millas de grosor de corteza, hay 7000 millas de fuego candente con materia totalmente fundida, con metales fundidos en el interior de la Tierra, conocido también como el magma, y eso es lo que da origen a los volcanes, a las lavas y a todo el fuego que sale del interior de la Tierra. 7000 millas, o sea, lo que hay en el núcleo de la Tierra es mucho más y tiene más grosor que la corteza donde nosotros estamos pisando. Y esto fue corroborado apenas en los últimos 100 años. Y ya lo decía Job en Job 28:5, diciendo, de la tierra nace el pan, pero debajo de ella, en el interior de ella, está todo el fuego que está allí convulsionando. Hasta hace poco los hombres de ciencia enseñaban que toda carne, atención que este punto es muy importante, que toda carne era básicamente igual en cuanto a su composición, toda carne, que las células eran idénticas, toda carne, de todo ser vivo. Pero el apóstol Pablo hace 2000 años atrás, él escribió que existen 4 tipos diferentes de carne unas de la otra. Mire, 1 Corintios capítulo 15, versículo 39. 1 Corintios 15, 39 dice, no toda carne es la misma carne, dice Pablo, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y justamente a través del microscopio electrónico que se inventó hace cerca de 90 años nada más. O sea, hay personas vivas en el planeta Tierra que ya habían nacido cuando se inventó el microscopio electrónico, y después de la invención del microscopio electrónico fue que los científicos llegaron a descubrir que efectivamente hay 4 tipos diferentes de carne por su composición química y también por su estructura, la misma que presentó Pablo hace casi 2000 años atrás. Note cómo la Biblia se anticipó con tantos siglos a tantos descubrimientos, a tantas observaciones de la ciencia, que con el paso del tiempo simplemente han corroborado y han confirmado que lo que la Biblia dice es efectivamente la verdad, no solo en el campo espiritual, sino en el campo de la naturaleza, en el campo astronómico, en todo el universo de la creación de Dios. En Job capítulo 36, este dato también es muy importante. Job capítulo 36, recuerde que Job es el libro más antiguo de la Biblia. Moisés, el mismo que escribió Génesis, escribió primeramente Job. Pero como Job es un libro poético que narra los acontecimientos de la vida de este patriarca, no se colocó al principio. Al principio se narra lo que ocurrió al principio, Génesis, el origen. Pero el libro más antiguo de la Biblia, también escrito por Moisés, es el libro de Job.
Así que situémonos por lo menos 3.500 años atrás, cuando se escribió esto, en Job 36, versículos 27 y 28, y también en Eclesiastés 1.7, escrito por Salomón hace unos 3.400 años atrás, se explica el ciclo del agua. Tanto en el libro de Job como en Eclesiastés, en las citas que he dado anteriormente, se describe el ciclo del agua. Mire, por ejemplo, en Job 36, 27 y 28, dice: el Señor atrae las gotas de las aguas y luego la transforma en vapor y luego en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Y está descrito el proceso del ciclo del agua de una forma interesante: la sublimación o evaporación, la condensación y la precipitación. Todo descrito allí en palabras sencillas. En Job capítulo 36, versículos 26 y 27 y 28. Y también ya Salomón en Eclesiastés 1.7 expresa lo siguiente. Eclesiastés 1.7, describiendo el ciclo del agua, dice: los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Y aunque todo eso se escribió 3.400 años atrás y 3.500 años atrás, en Job 38, como vimos, y también en Eclesiastés, no fue sino hasta el siglo pasado, el siglo XX, donde nacimos la mayor parte de nosotros, y ahora estamos participando del estudio. Apenas el siglo pasado fue cuando la ciencia moderna confirmó el fenómeno del ciclo del agua. ¿Cuántos siglos, cuántos milenios atrás ya la Biblia lo tenía establecido y lo tenía por escrito, para honra y gloria del Señor, quien es que revela todas y cada una de esas verdades? Pero mire aquí ahora este 10º punto importantísimo. Luego de este 10º punto, entonces daremos la oportunidad, si hay alguna pregunta o inquietud, para también responderla. Dice así, en Job capítulo 38, versículo 22, Dios le pregunta a Job algo interesante. Mire lo que le pregunta, y en esa pregunta hay una carga de conocimiento interesante. Job 38, 22, Dios le dice: ¿has visto tú los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Qué tesoros en la nieve? ¿Qué cosas se puede encontrar allí? ¿Qué riqueza se puede encontrar allí? Bueno, se ha descubierto en los últimos años, nada más y nada menos que en los últimos años, recientemente. Recuerde que Job fue el primer libro que se escribió de la Biblia, hace 3.500 años atrás, y ya decía que había tesoros para descubrir allí en la nieve. Y en los últimos años se ha descubierto que cuando la nieve cae, deposita en el suelo nitrato, nada más y nada menos que ese componente químico, que ese nutriente nitrato incorpora al suelo. Además, en los laboratorios se ha estado observando a través del microscopio electrónico y se ha observado que no existen ni siquiera dos copos de nieve que sean idénticos. Pueden ser cientos, miles que se lleven al laboratorio y nunca aparecen dos que sean idénticos. Cada uno es diferente, cada uno diferente del otro, y revela la mano del gran artista, la mano del creador, quien dijo: ¿has visto los tesoros de la nieve? Y entre la riqueza que esto le aporta al suelo, note, ¿quién lo pensaría? Que hielo, simplemente agua helada, estaría incorporando al suelo esa riqueza del nitrato, que en muchos lugares tienen que proporcionarlo a través de fertilizantes. Sin embargo, cae de manera natural cuando la nieve cae en los lugares templados, donde de esa manera ocurre la precipitación. ¡Cuánto conocimiento en la Biblia! Y solamente hemos visto como cuando usted observa un témpano de hielo, un iceberg en el océano, que solo se ve la séptima parte. Es lo que podemos ver simplemente. Cada vez que vamos a la Biblia, descubrimos un caudal de conocimiento. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuánto tiempo posiblemente hemos desperdiciado en nuestro paso por la vida a diario, que pudiéramos nosotros estar obteniendo conocimiento de la palabra, descubriendo los tesoros de la palabra de Dios, de la revelación, y sobre todo exponiéndonos al poder que tiene la palabra? La palabra de Dios es poderosa. La ciencia es la búsqueda continua de la verdad, pero la palabra de Dios es la verdad. Y cuando la ciencia, en su búsqueda de la verdad, llega a un punto de luz, descubre algo, simplemente hace estar acorde con lo que hace tiempo que estaba establecido
en la santa palabra del Altísimo. Por eso vemos un ejemplo sencillo en todo esto. Un ejemplo sencillo. Hace 530 años atrás, hace 530 años, en todas las escuelas y universidades de Europa, donde había más luz de conocimiento, se enseñaba que la tierra era plana. Así se enseñaba hace 530 años atrás, hasta que ese navegante genovés, Cristóbal Colón, pues descubre el Nuevo Mundo. Y llega al Nuevo Mundo justamente porque tenía el concepto de que la tierra no era plana. Y claro, antes de descubrir América, antes de descubrir el Nuevo Mundo, cuando buscaba apoyo para ese viaje, y él decía que podía encontrar otra ruta para la India porque la tierra no era plana sino redonda, decían que él estaba desquiciado, que estaba loco. Y por eso en la tripulación que le dieron los reyes en España, le dieron hombres que la mayoría de ellos estaban condenados en la cárcel, estaban condenados. Le dieron ese tipo de tripulación porque creían que se iban a perder en el camino. El concepto era que como la tierra era plana, según creían, en algún momento iban a caer en un precipicio. Pero el 12 de octubre del año 1492, hace exactamente ahora en octubre, se cumplió un año más, hacen exactamente 528 años que entonces la historia dio un giro enorme, el conocimiento, y hubo que replantear la idea que se tenía sobre la Tierra. Y lo más interesante de lo que hace Cristóbal Colón es que en una de sus cartas de navegación, que es el diario del navegante, él confiesa que lo que le llevó a creer firmemente, tenazmente, que la tierra no era plana sino redonda, fue la lectura de las Sagradas Escrituras. Y uno se pregunta, ¿dónde pudo leer Cristóbal Colón eso? Y es interesante, en un pasaje que fue escrito, inspirado, fue escrito debidamente más de 2000 años antes de que naciera Cristóbal Colón en Génova, Italia. Más de 2000 años antes de que naciera Cristóbal Colón, el profeta Isaías, por revelación divina, estaba escribiendo lo que usted puede encontrar ahora en su Biblia, en Isaías capítulo 40, versículo 22. Isaías 40, 22. ¿Qué dice allí? Dice, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Otras versiones dicen sobre la redondez de la tierra. Otras versiones lo traducen como sobre el globo de la tierra. Todas hablan de la forma esférica, redonda del planeta Tierra. La ciencia es la búsqueda continua de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y allí mismo en Isaías, donde habla acerca de la redondez de la tierra, en el capítulo 40, pero en el versículo 8, dice Isaías, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La verdadera ciencia nunca va a contradecir la Biblia, porque con cada descubrimiento reforzará lo que ya estaba revelado hace miles de años atrás, la verdadera ciencia. Pero la Biblia advierte a través del apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, le dice, ten cuidado de la falsamente llamada ciencia, que algunos la han seguido y se han extraviado de la fe. Que Dios afirme nuestra fe, no sobre teorías, sino sobre la evidencia que está desparramada por todo el mundo, pues como dice la Biblia, allí en Romanos 1:20, dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la fundación del mundo, o sea, están allí las evidencias, de forma tal, dice el apóstol, que los que no creen no tendrán excusa, los que no creen no tendrán excusa, porque tenemos suficiente evidencia para creer en la palabra de Dios. Nuestra fe no se basa en demostración, sino en evidencias, y las mismas están en todo el planeta, en toda la creación del gran creador, del gran artista. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, y que por siempre temamos a Dios y le adoremos porque es nuestro creador. Y sobre todo, conociendo el tiempo, como dice el apóstol en Romanos 13, porque ahora está nuestra salvación más cerca que cuando creímos. Por eso esta revelación nos llega a través de este estudio que te presentamos por la gracia de Dios en este espacio de Más cerca estoy, donde el Señor te dice, más cerca estoy de ti, hijo mío, y más cerca está tu salvación que cuando creíste. Que Dios te permita siempre tener tu fe arraigada en la palabra, porque sin fe es imposible agradar al Señor.
Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu palabra y las revelaciones que nos has mostrado en las Escrituras. Gracias por la actualidad permanente que tiene la revelación, porque su autor está vivo, que es el Espíritu Santo. Gracias por fortalecer la fe de cada amigo y hermano en este estudio. Gracias por todos aquellos que servirán de canales de bendición para hacer que otros también compartan esta verdad. Te pido, Señor, por cada persona que esté en este listado, cada situación, cada caso particular que le puede estar robando la paz, que le puede estar causando dolor, que le puede estar distanciando de los suyos a quienes ama, toda situación y caso de salud, familiar, laboral, judicial, migratorio, cada una de esas situaciones, Señor, interven en ellas de acuerdo a tu voluntad y glorifícate en este día. Gracias por escucharnos y porque responderás nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo.